Hoy yo les vengo a hablar del urbanismo bioclimático para ciudades saludables. Y me encanta siempre iniciar con esta frase célebre de Richard Neutra. La arquitectura altera el equilibrio de la naturaleza y es tarea del arquitecto restablecer ese equilibrio. Básicamente, esta frase célebre de Richard Neutra resume lo que yo vengo hoy a conversarles. Primeramente les quiero comentar la temática que vamos a desarrollar. Primero quiero hablarles qué es esto de la arquitectura bioclimática, porque ustedes me han invitado hoy a hablar de urbanismo bioclimático, pero quiero dejar bien claro para comenzar qué es la arquitectura bioclimática. Posteriormente vamos a ver una breve cronología de cómo esa arquitectura se ha ido desarrollando en nuestro país, en Panamá, para pasar después directamente al tema que nos compete hoy, que es el urbanismo bioclimático, y luego trabajar unas consideraciones finales. ¿Qué es esto de arquitectura bioclimática? Es simplemente aquella que toma en consideración el clima local y las condiciones del entorno, aprovechando todos esos recursos naturales disponibles, como el sol, la vegetación, la lluvia, el viento. ¿Y para qué? Para conseguir ese confort térmico, a partir de un conjunto de técnicas, de preferencias pasivas, cuyo objetivo principal es mantener ese balance entre el medio ambiente y lo manipulado por el hombre. Sin embargo, si vemos esta definición que les acabo de brindar de qué es la arquitectura bioclimática, yo prefiero quitarle ese adjetivo y prefiero referirme a una buena arquitectura. Se ha colocado un apellido. Hemos tenido que implementar la materia en la universidad, hacerla una especialidad, arquitectura ambiental, bioclimática, verde, ecológica, el nombre que ustedes le quieran llamar. Sin embargo, esto tiene que estar presente en todas las materias, no solo en la materia de arquitectura bioclimática. Tiene que estar presente en todos los proyectos, porque la arquitectura siempre tiene que ser consciente con su entorno. Si tengo un elemento favorable, lo utilizo a favor del proyecto. Si hay un elemento que debo contrarrestar, debo hacer un análisis de sitio para saber qué elementos están a mi favor y qué elementos están en contra, para asimismo proyectar. ¿Qué papel juega la construcción? ¿Por qué nosotros los arquitectos, los ingenieros, tenemos este gran llamado? Porque la industria de la construcción consume el 50% de los recursos mundiales, lo que la convierte en una de las actividades de mayor impacto negativo al planeta. Y es por eso que nosotros, como profesionales, tenemos una gran responsabilidad y al mismo tiempo una misión para en realidad llevar a un cambio significativo con nuestras propuestas. Y van a ver que es fácil. Simplemente debemos estar conscientes del espacio. Y es que se necesita un cambio, y estos momentos de crisis, actualmente estamos, usted nombre la crisis que en este momento la estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis de salud, una crisis climática, una crisis medioambiental, financiera, social. Sin embargo, este es el momento de oportunidades, donde debemos hacer un alto, detenernos y analizar en realidad, ¿he escogido esta profesión para ayudar a la humanidad, para ayudar a mi planeta? ¿O en realidad simplemente quiero hacer una escultura que será venerada por el resto de la vida, una escultura al ego que no tiene ningún tipo de relación con ese entorno? Y no solo el entorno natural, social, cultural, económico,
Nuestra arquitectura tiene que estar conectada en todos esos puntos para en realidad llamarse una buena arquitectura. ¿Y cuáles son las consecuencias? No quiero profundizar en cuáles son las consecuencias porque todos las sabemos. ¿Qué está pasando? Un aumento de los sistemas activos de climatización y una disminución de los pasivos, los cuales han quedado prácticamente en el olvido. Y ahí el detalle, lo que les comentaba cuando había, por ejemplo, los cortes de energía programados en el 2008. Nuestros edificios dependen de sistemas activos de climatización. De lo contrario, los mismos serían inhabitables y son inhabitables. Y así son la mayoría de nuestros edificios. Y estos sistemas de climatización activa, recordemos que están basados en técnicas energéticas de combustibles no renovables. Entonces, tenemos un alza en el petróleo, por ende, el costo de vida en ese edificio para mi negocio, para mi casa, va a subir porque dependo prácticamente a un 100% de ese equipo mecánico. Y es que creamos edificios que requieren iluminación las 24 horas. ¿Y saben por qué? Porque tenemos que vivir con las cortinas cerradas. Porque no hay en realidad un planteamiento del recorrido solar en nuestras ciudades. Panamá, latitud 9 norte, ¿cómo es el recorrido solar? ¿Cuántos meses del año yo tengo el sol sobre mi fachada norte? ¿Cuántos meses del año yo tengo mi sol sobre la fachada sur? ¿Saben ustedes como estudiantes estos factores cruciales para tomar decisiones en relación no a orientación solo de edificios, sino de ciudades, de urbanizaciones, de casas, independientemente de la escala del proyecto? Debemos conocer nuestro entorno. Pero es que nosotros lo desconocemos por completo, porque aquí, en esta imagen, hay un fiel ejemplo de cómo es tu día. Tu día a día. ¿Estás descansando en tu casa refrigerada? ¿Tomas tu auto verde, súper ecológico, refrigerado igualmente, para ir a tu trabajo, totalmente refrigerado, donde tienes que utilizar una chaqueta y un gorro en plena ciudad de David para trabajar? Luego llegas sin antes tomar nuevamente tu auto verde ecológico, dirigirte a tu casa nuevamente refrigerada y encender la televisión o el canal de preferencia para que la chica del tiempo te informe cómo es el clima de tu ciudad. ¿Conoces tú el clima de tu ciudad? Y es que la arquitectura actual pretende aislar a toda costa el espacio construido de su contexto ambiental. Ignoramos por completo esas condiciones locales y confiamos prácticamente al 100% la habitabilidad de ese espacio al buen funcionamiento de sistemas mecánicos, donde el usuario en realidad no tiene posibilidad de intervención. En muchos casos, edificios con muros cortinas que no hay una posibilidad de que el usuario controle una apertura, por ejemplo, para generar una ventilación cruzada. ¿Y qué van a hacer esos edificios, esas casas, esos espacios que en este momento crucial de salud no cuentan con esa posibilidad? Y es que la arquitectura pasiva requiere de usuarios activos. Y lo repito, porque esto también resume en gran medida lo que yo les vengo a conversar hoy. La arquitectura pasiva requiere de usuarios activos. Si usted está en un espacio y usted no está sintiendo un confort térmico,
usted puede abrir las ventanas y promover la ventilación cruzada. ¿Y qué me dice si todavía siente calor? Usted disminuye la apertura de entrada y por ende va a provocar un aceleramiento en el flujo del aire que va a refrescarlo a usted y va a estar por ende en un espacio saludable y confortable. Pero los edificios, los planteamientos de hoy en día se olvidan del usuario y dependen en gran medida de estos sistemas que se vuelven obsoletos o hay que ir renovando durante el ciclo de vida de la edificación. Eso quiere decir que al diseñar un edificio inteligente como lo suelen llamar, estos edificios llenos de aparatos, recompensados por normativas, entre comillas, verdes también. Sin embargo, cuando ese aparato se daña o la tecnología cambia, tu edificio se vuelve entonces obsoleto si no actualizas esa tecnología. Ponte a pensar, no es una arquitectura inteligente, no es un edificio inteligente, es un edificio inteligentemente concebido. A eso es lo que debemos apostar nosotros como responsables en esta industria de la construcción que consume más del 50% de los recursos a nivel mundial. Pero tampoco tenemos que tener cuidado con este término bioclimático y que no se convierta en una moda para promover nuestros proyectos o para decir que estoy en la última tendencia. Y me encanta utilizar la comparación con la vaquita para no herir sentimientos. Y es que coloco el panel solar a la vaquita y ya tengo mi leche ultra ecológica, ¿no? Entonces, no tendría por qué preocuparnos que la arquitectura se convierta en una poderosa moda cultural. Sin embargo, sí nos debe preocupar que inicien y se agreguen todo este tipo de elementos solo para, entre comillas, hacer una arquitectura verde, ecológica, ambiental, bioclimática, como usted la quiera llamar, como elementos exclusivamente estilísticos, desprovistos de racionalidad. Así que cuidado también con este término, porque no nos referimos a técnicas para nuestras realidades sociales, económicas y culturales que vivimos. Nosotros no nos referimos a técnicas que requieran mucha tecnología para ser aplicadas. Y eso es lo que muchos movimientos hacen énfasis. Energías alternativas y técnicas que requieren mucha tecnología para ser aplicadas, pero que no son accesibles para nuestros proyectos, para nuestras realidades latinoamericanas, para nuestra realidad cultural. Por esto que la tecnología suele pagar los platos rotos siempre, resolviendo mediante estos juguetitos, estos artificios mecánicos, malformaciones generadas por diseños mal concebidos, diseños que ignoran totalmente su entorno, diseños que ignoran totalmente los materiales disponibles en el área y la mano de obra capacitada que tenemos para trabajar estos proyectos. Es por esto que yo me refiero a técnicas sencillas de climatización. Técnicas que no se conviertan en utopía. Y es por esto, mis queridos estudiantes, que yo los exhorto no a ver hacia el norte y el sur en busca de respuestas, sino ver hacia el este y el oeste.
sí podemos ver esa arquitectura de otras latitudes del norte y sur que normalmente vemos en la última revista de tendencia. Sin embargo, tener los criterios para poder analizarla y entenderla, que ella funciona para esa latitud y no para el clima tropical donde nosotros vivimos. ¿Qué pasó en Panamá? Un país netamente tropical, altos índices de humedad relativa. Ese factor combinado, alta temperatura con altos índices de humedad relativa, que provoca ese efecto de malestar, el cual la arquitectura debe ser proyectada para contrarrestar. Y sin querer detenerme mucho, ver edificios como las construcciones de la antigua zona del canal, como ejemplo, la policía está en un punto elevado, por ejemplo, la misma edificación está elevada sobre pilotes para contrarrestar esa humedad relativa alta en el trópico. Igualmente, para promover la ventilación cruzada, podemos ver el uso de portales, de aleros, cubiertas altas, cubiertas con gran porcentaje de inclinación para un rápido desalojo de las aguas, cubiertas con extracción de aire caliente, edificios con ventanales que se pueden controlar. Pero ¿qué sucede? Luego de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el aire acondicionado cobra importancia. Y con esa llegada de este sistema activo de climatización, la arquitectura se va olvidando y el arquitecto cada vez más de su entorno, y todo lo resuelve con el aire acondicionado. Y se convierte nuestra arquitectura en esos elementos escultóricos sin identidad que prácticamente son inhabitables si no dependen de esos sistemas activos de climatización. Y no solamente eso, ojalá fuera solo eso, sino que es una arquitectura que carece de identidad estética, carece de carácter cultural, social, no está acorde a nuestra realidad. Porque ¿qué es Panamá? En realidad, traté de ubicar las mejores imágenes. Somos un país con mucho sol, un país tropical de palmeras. Llueve muchísimo en cortos periodos de tiempo. Y es por eso que en la calle, en el semáforo, en vez de comprar chicles Adams, usted va a comprar es un paraguas. Entonces yo creo que eso a usted como usuario de la ciudad le está diciendo algo. Usted va a los carnavales que se realizan en una de las temporadas más calurosas en nuestro país y usted lo tienen que bañar con un carro cisterna porque si no, usted no va a soportar ese espacio. Así que nosotros estamos conscientes en gran medida dónde estamos viviendo. Sin embargo, esos mismos conceptos se deben ver reflejados en nuestra propuesta urbana, nuestra propuesta arquitectónica. Y en ese sentido, ser parte de ese entorno global, porque debemos ser parte del mismo, pero ojo, sin perder nuestra identidad tropical. Y en lugar de preocuparnos con el traslado de tecnologías y tendencias de diseño, en lugar de estar viendo hacia el norte y el sur en busca de respuestas que muchas veces no aplican para nuestra realidad económica, social, cultural y climática, debemos diseñar para nuestra latitud y dar respuesta a esas demandas locales, preservando sobre todo los valores y, ojo, la calidad y escala de nuestras ciudades. En lugar de apostar por esa especulación inmobiliaria
moda y transformaciones que poco tienen que ver con nosotros. Y mucho más es con esos intereses económicos. Entonces, ¿estás tú proyectando en realidad una buena arquitectura? Tienes que formularte esa pregunta. En la misma forma como podemos aplicar esta arquitectura, y ojo que cuando me refiero a arquitectura no me refiero a 4 paredes. Nosotros también somos creadores de espacios, de sensaciones, de emociones. Si usted como arquitecto no está logrando eso con sus proyectos, reformule su planteamiento. La arquitectura no son 4 paredes. La arquitectura es un espacio creado para el ser humano. Nosotros. Y por eso es importante proyectar esos edificios de una forma sostenible, pero en ese mismo orden de ideas, también donde se insertan nuestras casas, nuestros edificios, nuestros hospitales, nuestras escuelas, la ciudad debe ser sostenible también. Y es que muchos problemas de disconfort y por lo tanto de dispendio energético que va estrechamente de la mano, van directamente relacionados con una mala decisión en cuanto a la orientación del proyecto urbano, tomado desde las primeras fases de proyección de nuestras urbanizaciones, de nuestras ciudades, de nuestros espacios verdes y de nuestras áreas comunes. Y es que el trazado de vías, comenzando por el trazado de vías, si bien es cierto, hay factores topográficos y demás que tenemos que tomar en cuenta, también mediante un trazado acorde a criterios de soleamiento, nosotros estamos de partida sentando un precedente para que esa edificación se pueda ya implantar de una forma adecuada. Ya mi planteamiento urbano está de antemano sentando el precedente para que eso ocurra. Y es que si nosotros tenemos un eje ubicado de vías este y oeste, por ende, mi lote, la cara principal de mi lote va a quedar hacia las fachadas norte o sur. Y por ende, si esta es la residencia o es la edificación, tenemos la cara larga de la edificación ubicada hacia la fachada norte y sur. Fachadas cortas hacia el este y el oeste. Tenemos todo el año el sol sobre la fachada este durante la mañana, todo el año sobre la fachada oeste en la tarde, y sin embargo, en la fachada norte, nosotros tenemos 5 meses del año sobre la fachada norte y 7 sobre la fachada sur, con ángulos mucho más fáciles de controlar que los que tenemos en la fachada este y oeste. Igualmente, a tener nuestra cara larga de la residencia o la edificación en ese sentido, coincide en gran medida con los vientos dominantes en nuestras ciudades tropicales, lo que va a promover, por ende, la circulación cruzada, la ventilación del aire en nuestro espacio. Y vemos como el proyecto de salida, tomando en una serie de medidas, puede estar ya brindando una facilidad para la implantación futura de ese colegio, de esa casa, de ese hospital, de esa institución educativa. Y la quinta fachada es un elemento crucial para el diseño de nuestros edificios, de nuestras ciudades tropicales. Y vemos cómo, si hacemos una analogía de la cubierta en el trópico,
podemos ver cómo la misma vegetación tropical nos está dando parámetros. Esa cubierta debe proveer una ventilación adecuada, debe captar agua. Tenemos agua abundante, vamos a utilizarla. Utilicemos colores claros en la cubierta para minimizar el efecto de la radiación solar hacia mi espacio. Orientemos esas cubiertas en relación a los recorridos solares para llegar así, mediante un plan de diseño que no lo hemos cambiado, simplemente estamos diseñando de acuerdo a mi entorno, a lo que ya tenemos presente. No nos hemos olvidado de nuestro entorno. Partimos con él y lo hacemos parte del proyecto. Y es que también una ciudad saludable va directamente relacionada con los niveles de ventilación y los efectos sobre esos microclimas urbanos. Pero Rodrigo, lo que sucede es que en David yo tengo una ciclovía y queremos hacer una peatonal, pero no reúne las condiciones para ser utilizada. Entonces no está diseñada de acuerdo a nuestro clima tropical. Y por ende es como que no existiera. Entonces vamos a seguir derrochando el dinero que es tuyo y mío en estos proyectos concebidos ignorando el entorno. ¿Cómo voy yo a usar una ciclovía cuyo material es asfalto? Si usted toma una pistola para medir el calor radiante de los objetos, si usted toma esa pistola en esa ciclovía y usted toma la temperatura radiante de ese asfalto, usted va a ver que es imposible utilizarlo. Porque ya estoy sentando por una mala elección de un material un precedente para que el espacio no sea utilizado. Nosotros necesitamos en nuestro clima tropical proveer de sombra durante el recorrido del peatón, del ciclista, para que el espacio se pueda utilizar. ¿Estás tú diseñando una utopía o estás diseñando un proyecto que va a ser utilizado porque en realidad toma en cuenta los factores a considerar en base al clima y las condiciones de la ciudad? Y es que cuando nosotros hablamos de ventilación, la arquitectura y la ciudad ha de responder favorablemente a través de factores como son la forma urbana, el perfil de esa edificación, cómo oriento esa edificación en relación a mis recorridos solares y cómo distribuyo esos espacios verdes, cómo distribuyo esos parques en mi ciudad para que en realidad los mismos aporten para la misma, no solo en la parte del esparcimiento, sino también en esas condiciones favorables que un pulmón bien diseñado puede representar a tu ciudad. Y en este sentido, la forma urbana, en climas cálidos y húmedos, donde nosotros estamos trabajando y proyectando, las edificaciones deben situarse en forma dispersa para que permitan así esa circulación de aire a través de toda la ciudad. Esta disposición dispersa también debe responder a ciertas reglas y criterios, ya que si vemos esta vista en planta, y aquí lo estamos viendo en planta,
si tenemos estos edificios en una sola línea, en distribución en parrilla, las zonas de aire estancado de la primera línea bloquearán a la segunda y generarán en este espacio lo que conocemos como una sombra de viento. Siendo así, y si lo vemos en elevación, necesitamos un espacio de 6 veces la altura del edificio de por medio para asegurar el movimiento de aire adecuado en la segunda fila. Y podemos mejorar si igualmente giramos un poco el eje de nuestras edificaciones y mejor aún si las intercalamos para que así el aire recobre esa trayectoria original antes de llegar a la edificación siguiente. Es por eso que nuestros planes de ordenamiento territoriales no solo deben responder a intereses netamente económicos, sino que nosotros debemos incluir aspectos como el derecho que tú tienes a la ventilación, el derecho que tú tienes como usuario de tu ciudad a la ventilación, el derecho que tienes en este sentido de algo que es gratis. Sin embargo, estos planes de ordenamiento territorial ignoran por completo y desconocen todos estos criterios comprobados científicamente de cómo aportan directamente sobre una ciudad. Entonces vamos a ser firmes, vamos a hacer propuestas que en realidad sean de beneficio común, que a eso es la ciudad, ese espacio común que es tuyo y mío, y en el cual tienes tú, estudiante de arquitectura, una gran responsabilidad. Y ese perfil urbano también debe cumplir unos requisitos para permitir igualmente ese derecho que tú tienes del sol, para permitir ese flujo del aire. Y ese perfil urbano, lo ideal es que combine edificios altos y bajos. ¿Y cómo lo logramos? A través del plan de ordenamiento territorial al momento de proponer nuestras densidades y alturas. Sin embargo, este criterio es olvidado por completo. En estos sectores urbanos de alta densidad a los que quiere llegar David, y estamos a tiempo todavía, debemos combinar edificios altos y bajos para generar así estas zonas de alta y baja presión que van a provocar esas desviaciones del flujo de aire también a los niveles más bajos, beneficiando al peatón que está en ese nivel e igualmente logrando una ventilación adecuada para todas las edificaciones. Otro aspecto interesantísimo en este concepto es la piel de ese edificio. Sin embargo, los invito a que observen cómo está orientado este edificio y cómo ese edificio, esa piel del edificio, al mismo tiempo que está bien orientado el edificio para captar esos vientos dominantes, esa piel del edificio debe permitir ese movimiento de aire a través del mismo. ¿Para qué? Para que esté esta ventilación, este aire, en contacto con sus ocupantes y logramos igualmente refrescar no solo al usuario del edificio, sino también a la envoltura de esa edificación con el paso de las brisas. Y es por eso que en climas tropicales la piel del edificio debe ser permeable a estos para permitir la ventilación. Un factor interesante que ustedes pueden trabajar en sus planteamientos es la vegetación en nuestras ciudades. Y es que el diseño paisajístico no es solo
una forma armónica de representar un conjunto, sino en realidad esa unidad no es solo estética, sino que contribuye igualmente a optimizar las condiciones ambientales. Y así trae múltiples beneficios, de los cuales voy a mencionar pocos. Esta lista se queda corta, pero digamos que aspectos importantes que logramos con esa vegetación, que también debe cumplir unos criterios para mi clima tropical, tenemos beneficios como que modifica de forma favorable el microclima de una ciudad, controla esa dirección del viento, filtra el aire. En ese sentido también nos da la tan preciada sombra que necesitamos en nuestros climas tropicales. Se reduce mediante la vegetación la temperatura también del aire. Reducimos la isla de calor urbana, que creamos barreras acústicas, que tomar de ejemplo al gran maestro Roberto Burle Marx, paisajista, en el cual utilizaba una vegetación del lugar, la cual va a reducir y minimizar mis costos de mantenimiento, porque es una vegetación que ya está adaptada a nuestras condiciones de lluvia y de sequía. Voy a proponer con mi cartilla vegetal una especie, un árbol de raíz profunda para que no dañe la acera que tú pagaste con tu dinero, y que una mala elección también de esta vegetación puede a ti perjudicarte económicamente, a tu ciudad, porque esa inversión millonaria por una mala elección de la vegetación también se ve comprometida. Y es que este diseño también, si elegimos árboles de follaje alto, igualmente estamos promoviendo una circulación de la ventilación a nivel del peatón y generamos esos espacios donde sí se puede disfrutar a cualquier hora del día ese espacio. Ah, no, pero es que encima el espacio no se puede utilizar en el día y lo iluminamos, pero lo iluminamos mal. ¿Por qué? Porque no conocemos sobre la contaminación lumínica. Nuestras ciudades están iluminadas de forma inadecuada. Igualmente no voy a profundizar en este tema. Los que quieren escuchar una gran historia acerca de la contaminación lumínica, los invito también posteriormente a visitar arquitv.com. Y en este sentido, la vegetación bien planificada en nuestras ciudades, una vegetación de copa alta, me va a dar sombra a nivel de mi ciclovía, a nivel de mi peatonal. Por ser de copa alta, me va a permitir una ventilación cruzada a altura del usuario. Una buena elección en la especie de raíces profundas me va a garantizar que no dañe tu inversión que tú has pagado con tu dinero. Y materiales adecuados para esos pasos, para esos senderos, para que no estés empeorando la situación con una mala elección del material en tu propuesta. Y asimismo puedes orientar esos corredores verdes en la ciudad y planificarlos para que los mismos canalicen esa vegetación a la ciudad, esa vegetación que todos tenemos derecho a disfrutar. Y en ese sentido los invito a tomar la pistola para medir la temperatura radiante de los objetos, y es lo que yo les comentaba. Ustedes pueden ver en la imagen un concreto al sol, 42 grados centígrados. Ese concreto en sombra, 38 grados.
Pero si tenemos una cobertura vegetal, como la grama, como el Arachis pintoi, 35 grados centígrados en sol y 31 grados centígrados en sombra. Entonces, ese control solar también lo va a proveer esta vegetación y nuestra cobertura vegetal también, que va a ayudar a minimizar los efectos de la isla de calor. Y en este sentido, esa vegetación y ese acondicionamiento de los espacios públicos crearán una red urbana, una red de corredores verdes que van a brindar un control microclimático en beneficio de esa ciudad. Pero también necesitamos crear sombras a corto plazo. Porque ¿de qué me sirve hacer mi peatonal, mi ciclovía y proponer cuidadosamente una especie que va a brindar la sombra, pero en 10 años, señores, yo la quiero ver en 6 meses, yo quiero disfrutar de ese espacio ahora que lo necesito? Entonces, debemos también diseñar estructuras en las cuales podemos proponer especies que a mí me encantan, por ejemplo, la enredadera, como es la Thunbergia grandiflora. En este sentido, voy a proveer mediante la misma una sombra a corto plazo. Es una especie adaptada a nuestro clima y en ese mismo orden de ideas voy a dar un confort visual por la vistosidad de su floración de flores color vino y blancas, que igual van a traer a ese espacio mágico que estoy creando en mi ciudad esa vida silvestre, esos pajaritos, esas mariposas, también del lugar, que van a brindar esa magia al espacio. Y es por eso que el diseño del paisajismo bioclimático debe ir atado a un buen conocimiento de nuestras especies y saber que necesitamos disfrutar de los espacios en un corto periodo de tiempo. Proyectos que incluyan vegetación a corto plazo y que los proyectos se le dé mantenimiento y que se integre a la población inmediata a esos espacios, porque integrándolos a ellos, ellos van a ser los que van a cuidar ese fabuloso proyecto que se les ha ideado cerca de su ciudad, cerca de su urbanización. Hacerlos partícipe del proyecto, nunca excluirlos, sí orientarlos cómo deben utilizar el espacio, qué beneficios directos va a recibir esa persona por contar con este pulmón verde en su ciudad. Así que el usuario de la ciudad también debe ser educado en ese sentido y entender todos los beneficios directos que va a tener, no solo en la parte ambiental, sino en la parte económica, cultural, social, de interacción, y va a representar una mejor vida para una ciudad tan bonita como David, una ciudad de un clima tropical, donde cuando se diseña se debe tener en cuenta esos factores. Si no, el proyecto es una total utopía y quedará plasmado en libros y revistas. Sin embargo, nunca en el corazón del pueblo. ¿Quieres tú hacer un cambio? Yo te invito
estudiante de arquitectura, que reformules tu concepto, que hagas tu análisis de sitio, que te apoyes de toda la tecnología disponible y saber que tienes que estar a la vanguardia como estudiante. Ya las ciudades tienen sus gemelos digitales. Pueden investigar el caso directo de Singapur, pueden investigar el caso también en China. Y en este sentido, un gemelo digital, usted se pone un casco de realidad virtual y mediante decisiones en conjunto con todos los profesionales que trabajan en el proyecto, la parte ambiental, la parte de arquitectura, de ingeniería, de seguridad, porque aquí es un conjunto de profesionales que van a hacer realidad ese proyecto. Y cómo estas ciudades, mediante la realidad virtual, están diseñando sus ciudades. En ese sentido, estudiante de arquitectura, te exhorto a explorar toda la tecnología disponible a tu alcance, gratis, para desarrollar un proyecto en tu ciudad como el que está desarrollando Singapur. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú como profesional joven de la arquitectura? Involucrarte en tu ciudad, conocerla, caminarla, ver qué necesita. Y se debe implementar normas, pero bien ejecutadas. Panamá es uno de los países que más normas y leyes tiene. Sin embargo, se aplican, están las mismas diseñadas para tu ciudad, o es un copy-paste de un trabajo que sí funciona en otra latitud. Se deben implementar políticas de mejoramiento en esos espacios existentes. Es importante revitalizar todos esos puntos olvidados de nuestra ciudad. Vamos a mejorar lo que ya tenemos y después seguimos. Ya hemos dado un paso. Tenemos un parque de la madre, tenemos parques totalmente en la desidia. Involúcrate, estudiante, para mejorar ese espacio existente. Autoridades, les hago un llamado. Utilicen este gran recurso que tienen estos estudiantes con una gran visión de ciudad. Nuestros proyectos no tienen mantenimiento. Y hay, si dependen de todos estos artificios mecánicos que también requieren mantenimiento y hacen que si tu edificación depende de ellos para funcionar, la misma sea obsoleta en un corto periodo de tiempo. Vamos a crear corredores verdes urbanos. Vamos a unir todos estos puntos verdes. ¿Por qué hacer islas? ¿Por qué aislarlos? Vamos a conectarlos todos por un gran corredor verde. ¿Se atreven ustedes a hacer esta propuesta a los gobernantes? Vamos a poner ese reto y vamos a formar a esa ciudadanía para que también esté informada sobre el tema y haga valer sus derechos. Y formemos a profesionales en el tema, en todas las materias. No le pongamos el nombre verde, ecológica, ambiental, bioclimática, eco, como quieran llamarla. Esto debe ser, como siempre, debes proyectar tu ciudad, tu espacio arquitectónico, y en realidad vas
hacer un cambio. Estrategias de diseño y climatización, lo que hemos hablado, cómo vas a orientar tus fachadas en relación a esos recorridos solares, qué colores vas a utilizar, algo como elegir la pintura, el acabado, colores claros. Llueve muchísimo, vamos a promover esa captación de agua de lluvia, vamos a reutilizar esas aguas residuales. Todos los días pongan las noticias, es que no hay agua. ¿Cómo que no hay agua, señores? Nos estamos ahogando de tanta agua que hay aquí en el trópico. Vamos a aprovecharla. Vamos a utilizar materiales de fabricación local. ¿Por qué traer un material del otro lado del mundo con una huella ecológica súper alta, que es un tema para otra conferencia? Vamos a promover esos materiales locales que sabe utilizar el trabajador local. Promovemos la economía local, promovemos el comercio local y tu construcción queda bien hecha porque esa mano de obra conoce el material. Vamos a propiciar la iluminación natural. ¿Por qué tenemos que vivir con cortinas cerradas por malas orientaciones de ventanales y entonces requerimos de luz artificial durante el día también? Vamos a pensar en nuestra iluminación controlada y orientando nuestros ventanales de forma adecuada y utilizar esa vegetación tan abundante, nos sobra. Hay tanto verde que no lo valoramos. Señores, abran los ojos. Vivimos en un lugar maravilloso y es responsabilidad de todos que esto siga siendo así. Y quiero terminar mi exposición y mi planteamiento observando y haciéndolos ver a ustedes cómo estas estrategias pasivas presentadas no implican necesariamente aumentos de costos en el proyecto. Son estrategias simples de diseño y las mismas pueden representar ahorros sustanciales en los gastos de operación en todo el ciclo de vida de esa edificación, entendiendo que ese uso cotidiano es el principal causante de ese consumo energético. Ese que todos los meses, esa factura que tienes que pagar, en gran medida, los costos representan edificaciones mal orientadas, mal concebidas, mal planteadas en relación a su realidad tropical. Así que les doy las gracias por la atención. Si una persona en esta distinguida sala ve la arquitectura de una forma diferente, yo me doy por satisfecho. Muchísimas gracias, arquitecto, por su exposición. A continuación leeremos 3 preguntas por motivo de tiempo. La primera, que nos dice que qué piensa de las limitaciones establecidas en el decreto 150 del 2020, Reglamento Nacional de Urbanizaciones. En ese sentido, el reglamento de urbanizaciones también tiene que plantearse preguntas como esa morfología del trazo de mi urbanización, el trazado de mi urbanización, por ejemplo, en relación a mis vientos dominantes, en relación a los recorridos solares, que esa área verde que por ley me exigen sea ubicada en beneficio del proyecto, en beneficio de la comunidad. Y en ese sentido, el inversionista también tiene que entender que ese valor agregado para su proyecto, y mencionando específicamente la estratégica ubicación del área verde que por ley me exige el reglamento, no solo va a estar beneficiando a ese usuario del proyecto, sino que él, como inversionista, va a lograr vender ese proyecto, y no solo ese proyecto,
todos los que decida desarrollar, porque las personas que habiten en el mismo en realidad van a ver un buen funcionamiento de esa ley y esa norma en función del usuario.